Congresistas fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo presentaron un proyecto de ley referido a los medios de comunicación que reemplazará al que diversos sectores consideraron que violaba derechos constitucionales. Letona precisó que la iniciativa elimina el tema de la presunción de inocencia y el de la creación de la veeduría ciudadana, acogiendo las observaciones alcanzadas por la Defensoría del Pueblo. Expresidente Alan García será investigado por las presuntas irregularidades en la concesión de la línea 1 del Metro de Lima a la constructora brasileña Odebrecht por disposición del fiscal Hamilton Castro, quien investiga el caso Lavallato. García reiteró su disposición de acudir ante las autoridades cuando sea citado. El exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, también fue comprendido en las pesquisas. Ollanta Humala aseguró haber tomado las medidas adecuadas para prevenir los efectos del fenómeno El Niño y que invirtió 14.000 millones de soles, 8 veces por encima de los gobiernos anteriores en prevención. El expresidente acudió hoy a la Comisión de Defensa que investiga las compras militares durante el gobierno nacionalista. De otro lado, el Poder Judicial congeló las pensiones del expresidente Alejandro Toledo, investigado por presunto delito de lavado de activos. El Mercosur convocó para mañana a los cancilleres de los países miembros a una reunión urgente para tratar la grave situación institucional de Venezuela, además de reiterar el apoyo del bloque a los principios del Estado de Derecho y ver las posibles vías de solución a la situación que vive ese país. En el Perú, el expresidente Ollanta Humala, cercano al régimen chavista de Maduro, invocó al diálogo, respeto al orden constitucional, los principios democráticos y la separación de poderes en ese país. Ya sabe que si quiere estar bien informado, debe conectarse a nuestra página web www.canaln.p. ¿Cómo están? Bienvenidos a En Portada. Hoy nos acompaña Augusto Sonday. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vero? Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Están con nosotros Alberto Bengolex, congresista, y Luis Taís, analista político y exdirigente también de Perú Posible. ¿Cómo están? Bienvenidos a ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor Bengolea? Creo que es la primera vez que está luego con nosotros, por lo menos después de este accidente fatal de tránsito, ¿no? Pero sí, bien, gracias a Dios, trabajando todo bien, ya fue una etapa superada. Sí. Contento trabajando, haciendo mucho. ¿No ha vuelto a salir un medio de comunicación o sí? No lo recuerdo. Creo que no. No lo tengo agendado, de repente sí, pero no, en fin. Qué bueno. Metido en el trabajo ahí en Chiclayo, en realidad trabajando en Chiclayo. Agradezco algunas invitaciones gentiles que me han hecho en otras oportunidades, pero no podía, hasta que ya se pueda hacer el enlace microondas más fluido. Muy bien. Pero no, muy contento de estar acá. Qué bueno que esté bien. Y un gusto de tenerlos con nosotros esta noche. Gracias, muchas gracias. Vamos a empezar con el primer tema, que es han acomodado un poco este proyecto de ley debido a los reclamos de la sociedad civil, el CIP, la propia Defensoría del Pueblo y por supuesto todos los periodistas que rechazábamos, pues, no, esta, sobre todo veeduría, ¿no?, que intentaba de cierta manera ser un filtro por el que tenían que pasar los medios, una veeduría además que iba a controlar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando en realidad los medios de comunicación lo que hacen es de cierta manera fiscalizar o ser un contrapeso al poder y bueno, parece que han hecho caso, ¿no? Tenemos algunas declaraciones de justo la que presentaba el proyecto, la señora Letona. Así es, de Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular al respecto. Y este nuevo proyecto, haciendo oídos a lo que recomienda la Defensoría del Pueblo, elimina el tema de la presunción de inocencia, que era un riesgo que habíamos analizado y que habíamos hecho un tamiz, y el tema de la veeduría. Nuevamente, se trata de un proyecto, esperamos que ahora sí el debate sea alturado y en el Congreso, no en los diarios. No consideramos que haya sido un error, consideramos que el proyecto es un derecho que nos asiste a la iniciativa
iniciativa legislativa y que hubiéramos preferido que se discuta y que sea, por ejemplo, la Comisión de Constitución la que realice la corrección. Yo no digo que sea un error el proyecto íntegro, sino algunos puntos como el que usted ha dicho que se han eliminado. Nosotros sabíamos que eran puntos controvertidos. Nuevamente nos hubiera gustado que esa discusión se lleve a cabo acá en el Congreso y en el entendido que escuchamos, que tenemos un talante democrático, de diálogo, de apertura, es que estamos procediendo a eliminar esos dos aspectos para no contaminar el... A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? ¿Qué dice el excongresista Bengolea? A mí me que sabe más, digamos. No, yo no sé más, pero decimos más de estas cosas en el Congreso de la República, ¿no? Como así de pronto un día dices, este es el proyecto que yo creo que sí va a tener efecto, va a tener quórum, van a firmar, va a pasar al Pleno, se va a aprobar, y de pronto a los 3 o 4 días, no, ya no. Yo podría definirlo de muchas maneras. No será la primera vez, en todo caso, en que se vea que se presenta un proyecto y que ante una presión ciudadana inmediatamente arrugan, diríamos, en el fútbol, ¿no? O sea, lo he visto en el Congreso, digamos, suelen no ser muy firmes las convicciones ni muy valientes los congresistas a la hora de presentar un proyecto, y como tú dices, dicen esto es, pero salen 200 personas a marchar y al día siguiente se arrepienten y cambian de opinión. Pero en este caso yo he tenido que pelear contra eso más de una vez. Al margen de eso, ese es una discusión, ese es un tema. Ahora, el tema de fondo es si era bueno o no este proyecto era realmente terrible. Imagínate que hubiera pasado si Keiko fuese presidenta. El original, digo, este último todavía podemos discutir algunas cosas, pero el original, en el planteamiento que se hacía de la veeduría desde el gobierno. Porque yo sí puedo entender perfectamente la opción que existe en diferentes medios de comunicación, inclusive en Perú se practica de algún tipo de veeduría interna, es decir, que es la mejor manera de controlarse, la propia prensa controlándose. El defensor del lector. El defensor del lector, por ejemplo, gran sistema. Pero imponer desde el gobierno una veeduría es inadmisible. Lo que era más inadmisible, porque eso ya no hablemos de prensa, sino hablemos de derecho, era esa propuesta que ahora han eliminado de que inclusive los investigados debían ser sancionados. O sea, ya la presunción de inocencia la dejábamos a un costado, o sea, se atropellaba todas las normas jurídicas, ¿no? Entiendo que ahora han presentado un proyecto distinto que está eliminando, pero parece se está que, eliminando estoy estas revisando cosas. el documento aquí y lo que parece es que simplemente es idéntico y han borrado el punto 2,3, ¿no? Y el de la veeduría y lo han vuelto a presentar, ¿no? Eso es lo único que... Ahí está. No, hay otro cambio adicional. A ver, ¿cuál? Porque no... Antes, aquello de la presunción de inocencia, por ejemplo. Por eso esos dos puntos se han quitado. Claro, ese párrafo lo han sacado nomás. Han hecho ahí control X y lo han borrado. Pero Augusto, que eran los temas terribles en realidad. Los temas Claro, más terribles eran esos dos. O sea, en Sí, primer me lugar, parece que es porque el mismo documento y solamente han sustraído estos dos párrafos, que más viene uno tras otro ahí, ¿no? Que es claro, que hace alusión a que el punto 2,1, 2,2 también se aplica para personas investigadas, ¿no? Por delitos de corrupción en agravio del Estado, y el artículo 3 que venía a continuación que destaca pues esta formación de una veeduría, ¿no? Eso lo han borrado y lo han dejado tal cual. ¿Qué dice? no, pero o sea, creo que estos dos puntos que han sacado indudablemente son muy importantes que hayan quedado fuera del proyecto, porque tener una veeduría del Estado sobre la prensa, pues se acabó la libertad de prensa, ¿verdad? Entonces, dice lo que quiero o no. En segundo lugar, el tema de que aquellos que están investigados, pues eso también se genera muchos problemas, porque primero no se garantiza lo que la Constitución Política del Perú garantiza, que es la presunción de inocencia. Claro. Y en segundo lugar, pues si yo te quiero sacar, pues te hago una denuncia y ya está, listo, ya está, se acabó. Te denuncio nomás y listo. Creo que esos dos temas eran muy eran anticonstitucionales en realidad. Pero de otro lado, este tema que queda en que aquellos que sí tienen, dice, ¿cómo se llama? Sentencia firme, no podrán participar en los directorios o ser accionistas o ser participar en la edición, ser editores de los medios de comunicación. Bueno, yo creo que estamos en un proceso hoy día en el Perú
los políticos que hayan sido sancionados no deberían de crear partidos políticos. Hay un tema ahí. Ah, pero sí pueden. No. Y los investigados. No, está. Bueno, ahora Están, ¿no? Con claro, esa nueva ley. por Sí. eso. ¿Te das cuenta? Segundo, los funcionarios públicos que estén condenados no deben participar en el Estado en ese nunca más. espíritu, ¿usted En cree ese que viene espíritu, ahora yo creo sí que la también idea? está bien, o es que acaso queremos que venga Schutz de nuevo a Panamericana, que venga el señor Crucillat de nuevo a Canal 4, no es cierto. Entonces yo creo que ahí sí, porque de alguna manera Aún así, se cuando hayan orientan. cumplido, ¿Perdón? haciendo un poco de abogado del diablo. No, pero entonces hagamos lo mismo con los políticos, pues. Y hagamos lo mismo con los congresistas, y hagamos lo mismo con los funcionarios públicos, y entonces, ¿cómo es? Pregunto, porque para estos casos que usted menciona, incluso los terroristas que cumplieron sentencia no pueden ir al Ministerio de Educación, no pueden enseñar en un colegio, y el debate, para ver si se aprobaba o no esto, radicaba precisamente en decir, oye, pero ya cumplieron con la sociedad. ¿Ya qué más? O sea, eso es también inconstitucional, ¿no es cierto? Va en contra de los derechos de la persona, derecho a trabajar, etcétera, etcétera. O sea, no puede enseñar en un colegio, pero sí puede formar parte del directorio de una empresa de comunicaciones, un condenado por terrorismo. Tengamos en cuenta por terrorismo sí, porque la ley solo habla de delitos. Que las empresas... El corrupto sí puede enseñar, pero no puede ser miembro del directorio. Por violación también. Y los violadores sí pueden hacer cualquier cosa. Pero me permites una interrupción en ese sentido. A ver. Con lo cual queda demostrado que un problema serio que tiene nuestra sociedad actual es lo que nosotros venimos llamando hace tiempo, lo dije yo en el Congreso, ahora desde la academia lo trabajamos, es el problema del populismo penal que hay en el Perú. ¿Por qué ocurren estas cosas que ustedes dicen? Porque se produce un debate sobre un tema puntual y hay una reacción congresal y una norma puntual que castiga, como acabas de decir, Verónica, pero y nos olvidamos de otros casos similares. Y al final todo termina siendo incoherente, o sea, no hay una mirada global al problema criminal, ¿no es cierto? Decir, oye, ¿cómo atacamos el fenómeno? Por eso para nosotros fue tan importante, y lo logramos en una ley que se ha aplicado poco, que fue la creación del CONAPOC, que lo que buscaba era un Consejo Nacional de Política Criminal integrado por criminólogos, por gente que pudiese con calma, fuera del debate político, analizar el fenómeno y proponer medidas globales. El no hacerlo así y el prestarnos a debates de temas como este, ¿no es cierto? Y aparece un congresista, lanza una ley, no le gusta a la gente, le borra 2 artículos, ahora sí. Entonces, terminamos haciendo pedacitos que terminan siendo muy incongruentes. Hoy, el Código Penal, por ejemplo, es un Frankenstein. No tiene ninguna lógica una sanción con otra. Y se contradice, ¿no? Y se contradice, pero en muchos casos. Pero por eso que te estoy diciendo, porque vamos a debatir, por ejemplo, Dios no quiera, mañana ocurre un caso de violación terrible, que gana a la prensa y la atención general. Va a haber un congresista de todas maneras que va a proponer pena de muerte si puede, lo que sea, porque la presión pública sí lo pide. Y el Congreso seguramente va a sancionar alguna norma de ese tipo y después aparecerá alguien y dirá, oye, pero... y el homicidio no se castiga tanto. ¿Y por qué este delito sí y el otro no? Porque ocurre este tipo de falta de mirada global del asunto. Creo que hay un problema que no viene al caso en esta mesa, pero que simplemente lo apunto, que es previo. Hay que ver cómo atacamos el delito con una mirada global que hace rato no tenemos, ¿no? Hace rato no tenemos. Esta propuesta llega de parte de, digamos, 2 congresistas que son supuestamente el rostro nuevo, remozado del fujimorismo. ¿Cómo no poncharon la cara de Alberto Bengolea cuando estaba... Ha puesto una cara que ya me lo dijo todo. En fin, supuestamente es el neo-fujimorismo. Como si le estuviera preguntando, porque Perú va a ir al Mundial. Perú va a ir al Mundial. El fujimorismo ya cambió, Alberto, ya cambió, ya. Mira lo que está diciendo Kenji, por ejemplo. Entonces lo que preocupa es que estas supuestas representantes del nuevo fujimorismo recurran a estos métodos de control de medios que no cambió, pues. Fueron un problema muy grave, ¿no? En la dictadura de yo tengo muchos amigos en ese grupo político, sobre todo los que hice los 5 años del Congreso, pero a mí siempre me causó mucha gracia la poca memoria que tienen ellos y la poca vergüenza con respecto a su memoria, ¿no? Y les recuerdas el 5 de abril y te descuartizan en el Twitter, en el Facebook. Sí, pues, no es un tema, por lo menos políticamente hablando, no es un tema en el cual ellos debieran pronunciarse, deberían tratar de evitar propuestas de este tipo, ¿no? Ahora, salvando la discusión política y salvando todas las diligencias que hemos hecho, sin embargo, hay un tema que busca la coherencia, o sea, el tema de fondo lo plantearon muy bien ustedes hace un instante, cuando dijeron, oye, pero
el caso de los terroristas u otros casos, ¿no es cierto? Es decir, la teoría penal es que si tú cumples una condena, has sido resocializado, más allá de que sea cierto o no. Esa es la teoría, tú pagas. Y una vez que eso ocurre, ya no tienes por qué seguir pagando eternamente. Lo que pasa es que los corruptos no pagan, cobran. Sin embargo... Tampoco pagan. Y tampoco pagan. Sin embargo, eso ha ido variando. Sin embargo, eso ha ido variando. Y como eso ha ido variando, para el tema de la corrupción, se sacó esta norma que se decía que los corruptos no pueden participar del gobierno. Lo que busca esta norma es decir, del gobierno y tampoco de los medios de comunicación. Claro. Ahí la discusión es, oye, ¿puedes castigarlo en la vía civil, también en la vía privada? Pues no. En el Estado, pero ¿te metes con los privados también? O sea, ¿hasta ese extremo llegamos? Si le has robado el Estado, que vuelvas a trabajar el Estado es como incongruente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, claro, entiendo que la intención acá es de que alguien que ha sido corrupto no esté en un medio de comunicación, porque puede de alguna manera, no sé, manejar la línea editorial del Estado, eso no hay que hacerlo. Ya, pero ese no es el tema. El tema es, ¿vamos a respetar la actividad privada o no? Ese es el tema. Imagínate que no, pues sí queremos que haya gente proba y transparente. Claro. Ya, y los que sí le pegaron a su esposa, los que no quieren pasar manutención a sus hijos, para mí eso es peor. Lo que te lleva, una catadura moral terrible. Lo que te lleva a otro tema, que es el siguiente. Existe una serie de controles extrapenales, o sea, no todo lo arregla el Código Penal, no todo lo arregla vamos a castigar. Porque las propias hay muchas maneras. No van a nombrar en estos puestos claves de directores a personas que tienen este tipo de problemas. Exacto, y los mismos anunciantes, dentro de los cuales el Estado es un principalísimo anunciante, se preocuparán de ver, oye, a estos corruptos no hay que darles cabida. O sea, hay formas en que la sociedad civil puede defenderse y hay una serie de controles que no tienen que ser necesariamente la sanción penal para arreglarlo todo. Ese es el problema que tenemos actualmente. De repente tiene otra idea sobre yo creo que este es un tema que merece discutirse, que merece conversarse, porque no hay duda del rol importantísimo de los medios de comunicación en la vida nacional. Y no en la vida nacional de este país, sino en la de todo el país. No solamente eso, sino que además los medios de comunicación, algunos de ellos, utilizan los bienes públicos, es decir, los bienes que son de todos nosotros. La radio y la televisión. Exactamente, ¿no es cierto? En consecuencia, si yo Estado podría decir, para poder tener postular a tener una licencia, debes de A, B, C, D, E, no debes de tener en tu directorio ni haber tenido ninguna condena por razones de... ¿Te das cuenta? Y son requisitos que hay, como si tú quieres participar en una licitación para construir una carretera, debieras de cumplir con A, B, C, D. Hay requisitos. Entonces, esto es una manera de tener un requisito adicional que yo creo que es una preocupación que sí me parece que debemos de discutir en el país, que es sobre los medios y la influencia que puedan tener a través de sus propios intereses o a través de otras maneras de ¿cómo se llama?, de manifestarse con respecto a la información que se brinda al público, ¿no? Ahora, lo que decía la congresista letona en la entrevista que tú le hiciste, creo, que la intención de ella y la congresista Aramayo era proteger a los periodistas. Sí, me dijo, no te preocupes, yo te voy a proteger. Yo le dije gracias. No, de verdad. Me dijo así, entonces yo ya me quedé tranquilo. Porque ya van a proteger. Me estaba protegiendo una congresista importante. Lo que debería, si quiere proteger a los periodistas, la congresista, y yo no lo hice, así que, porque me pueden recibir. ¿Por qué no lo hiciste tú? Bueno, se me pasó, pues estuvo en mi agenda. Pero una de las cosas que me quedaron pendientes fue trabajar, por ejemplo, el tema de la cláusula de conciencia, ¿no? Que es una norma según la cual el periodista tenga la posibilidad de una defensa frente a su patrón, por si lo votan por lo que ha dicho, poder tener una compensación económica que se presuma como despido arbitrario, por ejemplo. Pero son fórmulas legales para de verdad proteger a los periodistas. Y te insisto, yo no pude hacerlo en mis 5 años porque tuve otra agenda. Pero ahí hay un tema pendiente, por ejemplo, para la libertad de prensa si se quiere trabajar. Pero esto, a mí, ¿sabes qué me preocupa? Yo estoy de acuerdo que el tema se puede discutir y que se debe discutir. Yo creo que todo tema debe discutirse, no debe haber tabúes. De manera que entiendas esto como un pequeño adelanto. Con respecto a lo dicho por Luis, yo solamente haría un apunte adicional, que es el siguiente. A mí me preocupa esto de la intervención en la empresa privada, porque si comenzamos desde el Estado a decir, mira, estas son las condiciones, mañana, mira lo que pasa en Venezuela. O sea, mañana el Estado cambia y tiene otras opiniones y poco a poco el problema es que ese límite que siempre es delgado, podemos irlo moviendo siempre y hasta
Claro, mientras que nos tengamos, hicieron del Congreso. mientras tengamos un gobierno demócrata, todo bien, pero si tenemos a un Maduro, va a ir cambiando, entonces te va a cerrar el canal, porque va a decir que eres un corrupto. ¿Y por qué eres un corrupto? Porque estás en contra del gobierno, pues, o sea, en contra de lo que yo he dicho. Entonces tú eres un corrupto y te cierro el canal. Mira lo que está pasando en Venezuela, en los últimos, un sabotador. Sí, los que han pedido golpista, la carta democrática son traidores a la patria. Lo que hizo Venezuela. O sea, lo que ocurre en Venezuela hace años es exactamente bajo este mismo principio, de decir el Estado tiene que ver cómo cuida estos bienes colectivos, que yo estoy de acuerdo, al principio parece interesante y bien dicho y bien intencionado, pero en la práctica, y tenemos años en la historia de todos los países que lo evidencian, en la práctica esto termina siendo mal manejado cuando al gobierno llega un antidemócrata, pues. O sea, es tan sencillo como eso, porque va a utilizar los mismos principios para más bien avasallar los medios de No hay prensa. que ir tan lejos. ¿Y sabes por qué me acordé de esto que conversaste con la congresista letona? Porque aquí veo que la Mula ha publicado, de hecho, que creo que deberíamos atender. Una periodista en La Libertad dijo: la Libertad está sumergida en desgracia. ¿Alguien sabe dónde está el gobernador? Y la votaron. Ahí está. ¿Ahorita? Sí. No te creo. Andrea Torres. Cuando La empezó el votaron de 15 qué, de de un marzo, medio. del medio de comunicación. Así es. Andrea Torres denuncia despido arbitrario, que lo han despedido después. Ella hizo este comentario el 15 de marzo. 10 días después la votaron. Ella ha denunciado que un despido arbitrario del canal TV Cosmos, ex UCB satelital, luego criticar la ausencia del gobernador de La Libertad, Luis Valdés, cuando empezaron las lluvias e inundaciones. Ustedes saben que es el segundo del señor Acuña, porque él renunció para poder postular a la... Y UCB satelital es el canal de César Vallejo, o sea, de Acuña. Sí, bueno, subgerentes del gobierno regional de Libertad y congresista Richard Acuña se reúnen en el COER para ejecutar acciones ante el fenómeno del niño costero. Sin embargo, el gobernador regional Luis Valdés brilla por su ausencia. Es alguna de las cosas que ella posteaba a través de su correo, de su Facebook, y bueno, terminó ella siendo despedida, y lo que está denunciando es que la han votado por eso. Yo no he afirmado nada, por eso estoy preguntando, no, porque le estaban seguramente acosando, ¿no? Los medios de comunicación están asegurando que el congresista Acuña está viajando de emergencia, porque no hay nadie del gobierno, dónde está el gobernador regional, etcétera. Y bueno, acá la Mula se encarga de poner cada una de las intervenciones de esta periodista y finalmente terminó siendo despedida. Bueno, eso es importante a lo que tú decías sobre la ¿Cómo protección al periodista, ¿no? Claro. Y creo que quizás esta norma que se está hablando debiera incluir eso también. Puede ser. ¿No es cierto? Que hay bastante trabajo, además, hay trabajos que se han hecho acá en Perú, tesis, estudios, me parece que Perla en la Universidad de Lima ha trabajado el tema, o sea, hay bastante trabajo al respecto de cómo hacemos para defender desde la mirada privada, ¿no es cierto?, al profesional periodista que puede ser despedido por opiniones que son contrarias al dueño del medio de comunicación, entendiéndose que este medio de comunicación es privado, ¿correcto? Y por tanto el dueño tiene por último todo el derecho de contratar o no a las personas que quiera. Entonces, ¿cómo hacemos para en ese marco encontrar fórmulas de solución y de protección al periodista? Es un trabajo que, te repito, en la Universidad Peruana se ha desarrollado, hay un montón de páginas escritas. Yo creo que si es solamente dinero, gente, ¿no? Cuando hay plata como cancha puedes hacer lo que quieras. Vamos, ok. Así que, por favor, creo que hay que tener otras cosas mejores. Hay mil formas de hacerlo. No, yo creo hay que buscar cómo lo haces. Si un medio hace esto, yo creo que el rechazo pierde objetividad, pierde credibilidad, que es, digamos, el insumo más importante con el que cuenta un medio y esa misma Entonces, puede ser la sanción. Sí. Claro. Es más que sugerente. Pierde credibilidad. Es más que sugerente. Una posición, la tuya, interesante, que claro, admites la libre competencia en donde el propio televidente lo va a castigar. Pero yo vuelvo a ser pesimista. Usted te digo otra vez, mira la historia peruana nada más. Por eso. Acá nos olvidamos de todo, perdonamos a todos y todo se recicla. No. Todo yo se recicla, todo cambia. En el 2003 y no sabe usted cómo nos costó que la gente volviera a creer en nosotros. 2003, cuando tenía 15 años. y la risa me perdí porque... No, pero es que de verdad que costó un montón. O sea, el rating estaba abajo, la credibilidad en el piso, porque mira lo que había sucedido. Y mira, habían pasado ya como 3 años y costó mucho. Entonces no es que la gente se olvide, no se olvida. Te está fiscalizando, a ver qué estás haciendo, qué dices, por qué lo dices. Y hasta ahora nos tienen... Yo creo que a los únicos que fiscaliza el público
es a los jugadores de fútbol. Y tampoco, cada fin de semana lo fiscalizan. Y les aplican juicio. La cantidad de gente que ha regresado, que no debería haber vuelto a la televisión y que ha vuelto, no me vas a hablar, es enorme. Es una fila larga, así de gente que tú dices, oye, y este no dijo, este no hizo, y este no. Pero tienen y están todos de nuevo. Pero realmente tienen credibilidad. Algunos sí, personas. algunos sí. Mira los ratings. Vamos a la pausa y nos da los nombres porque no nos los va a dar a nadie. ¿Te parece? Para conversar sobre eso. Y regresamos con otro tema, hablando de olvidos. El expresidente García va a ser investigado por las presuntas irregularidades en la concesión de la línea 1 del metro de Lima. Ese sí volvió y ganó. Bien. El expresidente, decíamos, Alan García, va a ser investigado por presuntas irregularidades en la concesión de la línea 1 del metro de Lima a la constructora Odebrecht. Y así lo ha dispuesto el fiscal Hamilton Castro, que bueno, es el que lleva el caso Lavallato. Él, el señor García, reiteró su disposición a acudir ante las autoridades las veces que sean necesarias. Él está en España, ¿no es cierto? Ustedes recordarán la última vez que tuvo que venir aquí en calidad de testigo. Está viviendo en España. Así es. Vino, habló y dijo que se iba y que iba a volver cuantas veces tuviera que regresar. Vamos a escuchar lo que ha dicho el señor del Castillo, el congresista. Han abierto una investigación, me acabo de enterar y bueno, está bien, él se va a someter a eso y cuando lo citen vendrá a declarar sin ningún problema. ¿Se acusa de tráfico de influencias? Efectivamente hubo... Yo no lo sé, señorita, si eso involucra o no al presidente de la República. Yo, según lo que he conversado con él, no tiene nada que ver con esas cuestiones. Además quisiera hacer una reflexión, ya que usted me menciona las arendas. Fíjese, en el gobierno de Toledo se arreglaron con la cabeza, con Toledo. Por eso hay muy pocos rastros de comisiones o coimas a funcionarios de abajo. En el gobierno de Humala parece que se arreglaron con la cabeza. Por eso usted no encuentra rasgos abajo. En el gobierno nuestro se arreglaron con empleados de segundo, tercero, cuarto nivel. Entonces, ¿qué significa esto? Si tú te arreglas con la cabeza, ¿para qué coimeas abajo? Si tú coimeas abajo es porque no te arreglaste con la cabeza. Una deducción elemental en este caso. Bueno, dice que sí arreglaron, ¿no? Con su gobierno, pero con funcionarios de abajo. No llegaron tan arriba. Una explicación, que en el caso del gobierno del señor Toledo, los arreglos fueron con las cabezas, el señor Toledo, no con los segundos o terceros en el mando, digamos, ¿no? Y en el caso de García, del gobierno del señor García, fueron más bien los de segundo o tercer nivel y no con las cabezas, que se nota, pues es una conclusión clarísima. ¿Les parece a ustedes esto clarísimo? Ya, pues. Evidentemente no sabe tan fácil es el asunto, no. A ver, Alan García, hace un rato hablábamos que el Perú olvida todo, por eso Alan García fue presidente otra vez de la República. El Perú olvida todo, entonces esas cosas pasaron. Dice que va a venir a ponerse a derecho, ojalá, yo espero verlo. Ahora, espero que venga a ponerse a derecho ahora y no dentro de algún tiempo cuando prescriba el delito, que es lo que ocurrió la vez anterior, ¿no es cierto? Es un delito de poco tiempo. Pero te digo, la vez pasada, acuérdate cómo fue el caso de García. Se fue al país y cuando volvió se puso a derecho, ¿cómo no? Se paró frente al juez y prescribió. Aunque prescripción se acabó. Y no pasó nada, nunca tuvimos una respuesta real sobre las acusaciones que hubo una respuesta judicial real sobre las acusaciones que hubo en su primer gobierno. Entonces, yo espero que se ponga a derecho, creo que le hace bien al Perú que se ponga a derecho, pero en el tiempo en el cual pueda haber una investigación real y sea pasible de haber una sanción y no pueda salir con una defensa procesal. Con respecto a este tema concreto, me parece correcto que haya pasado investigado. A ver, seamos más o menos claros. Barata ha manifestado haber pagado un montón de dinero en coimas. Este señor viajó con Alan García, ¿cuántas veces? 53 dicen. 53 veces, 53 viajes. Este señor fue con Alan García, lo llevó a Brasil a dictar una conferencia en lo que sería la Confec de Brasil, por la que creo que Alan García cobró $100,000. 150. Una cosa por el estilo. O sea, a este señor lo recibió en Palacio de Gobierno un montón de veces. A él y a su jefe. O sea, perdóname. ¿Y este señor se iba a coimear a los de abajo? No sé, creo que amerita una investigación, ¿no es cierto? Más aún si consideramos que el fiscal Castro ha hablado con Barata mucho ya. Así que muchas cosas debe haberle contado Barata que nosotros no sabemos. Si producto de esa conversación ahora dice pasa a investigar a Alan García, algo le habrá dicho Barata. Entonces me parece correcto que haya una investigación y me parece correcto para la salud de la democracia peruana que exijamos que el señor Alan García, ojalá así sea, venga a ponerse a derecho y a responder las cosas que tenga que preguntarle, ¿no? Él ha dicho que sí. Y ojalá que tenga las respuestas.
Vamos Ha a dicho que sus es tweets. estupendo, lo saludo y aplaudo que venga. Vamos a leer, a ver, sus tweets desde España. A ver, yo también los tengo aquí en la laptop por si acaso, si quieren el pantallazo. ¿Un ratito? Muy bien. Ahí está. Como ya lo he señalado, si el fiscal lo cree conveniente, saludo toda investigación y acudiré a toda situación para colaborar. Y lo dice como abogado, veo natural que ante la denuncia de procuradora el fiscal inicie una investigación. Canchero, ¿no? Claro, pero ahí él no está diciendo lo que es la realidad. Ahí aparece que él fuera testigo. Y él no es testigo, Investigado. él viene investigado. Ese es un cambio distinto. O sea, hay una investigación para acusarlo. ¿Te das cuenta? Si se encuentran las pruebas. No es como... No es un citado. No es un citado porque es testigo. Citado como- ¿Te das cuenta? Y luego pareciera que Del Castillo le está echando los perros Disculpen, tenemos una información internacional delicada. A Tenemos que ir en vivo hasta Paraguay. Sí, golpe en Paraguay. A ver qué lo toman e manifestantes incendian. han irrumpido en el Congreso de Paraguay, han incendiado el edificio. Ellos se oponen a un proyecto. Vamos a ver si podemos tener la información aquí, un proyecto de ley. Increíble lo que está sucediendo en los congresos en Latinoamérica. Ayer le quitaron facultades en Venezuela y ahora lo toman y lo incendian en Paraguay. Esto está sucediendo casi prácticamente en vivo. No sé si esta web lo está transmitiendo en vivo. ¿Sí? A ver qué nos dice la producción. No, esto es hace instantes. Hace instantes. Bueno, los manifestantes han irrumpido Hace 39 minutos. es esto. efectivamente en el Congreso después ¿Cuál era la ley? de que 25 senadores aprobaron un proyecto que habilita la reelección presidencial Ahí está, claro. en Paraguay. Estamos en lo mismo en todas partes, Así ¿ah? es, sí. Bueno, La de gente, acuerdo, pero aquí sí se levantaron inmediatamente, ¿no? de acuerdo con reportes periodísticos locales, el grupo que ingresó en el edificio prendió fuego y está causando pocos, destrozos en el lugar donde se encuentran varios legisladores. El edificio está acordonado por policías que durante la tarde reprimieron con balas de goma. Esto ya viene desde hace algunos días. Cuando el incendio en el recinto se hizo incontrolable, la policía montada se desplegó a los alrededores. Bien, esas son las Esto se llevó a cabo en una sesión especial, a escondidas, ¿no?, en las oficinas de este Congreso, y no en el piso del Senado. 25 legisladores votaron esta medida. Apenas 2 más de los 23 que necesitaban para que pase, necesitaban la mayoría simple de 45, o sea, 23 era el número de votos que necesitaban, votaron 25, pero de una manera pues sigilosa, no clara, y entonces esto, tratándose de la reelección del presidente Horacio Cartes, ha sido pues tomado de muy mala forma por la población, que ha ido a protestar de esta manera. Han tomado y han incendiado el Congreso en Paraguay. Impresionante lo que está pasando en la región, ¿eh? Impresionante. Algunos representantes de la oposición, como el senador Desiré Masi del Partido Progresista Democrático, ha dicho que esto es un golpe de Estado y vamos a resistir. Y invitamos al pueblo a resistir al lado nuestro. O sea, es decir, aquí ahorita hay una crisis enorme en Paraguay. Estas son imágenes de hace instantes, hace media hora habrá pasado esto, y vamos a tratar de tener información en vivo para ustedes. ¡Wow! Estas son imágenes del interior. ¡Ay, Dios mío! Este proyecto es resultado de un pacto entre el izquierdista Frente Guazú y el conservador Partido Colorado, ya que tanto Fernando Lugo como Horacio Cartes tienen planes de ser candidatos a las elecciones presidenciales del 2018. Fernando Lugo, el cura. El resto de los legisladores y el presidente de la Cámara, Roberto Acevedo, no participaron en esta votación. Hasta el momento, ni Lugo ni Cartes se han pronunciado sobre los incidentes en el Congreso de la República Paraguay. Bueno, pues la gente pues está harta ya, ¿no?, de que se manosee la democracia. Me parece la mejor forma de reaccionar esta, sin duda, pero que se haga esto de una manera escondida, tratar
de meter por debajo de la mesa esto, no haciéndolo de manera abierta y clara en el piso del Senado, con estos acuerdos oscuros que al parecer han habido, generan este tipo de reacciones, y ya estamos hartos en la región de que se manoseen las democracias, y bueno, ya la gente pues está reaccionando de esta forma, ¿no? Bueno, eso es lo último entonces, lo que está ocurriendo en Paraguay, en el Congreso de la República, porque votaron, un grupo de senadores votó un proyecto de ley que habilita la reelección presidencial, acordado entre Fernando Lugo y Horacio Cartes. Bueno, las elecciones serán en 2018, el próximo año, y seguramente ese año tienen que presentar las candidaturas, obviamente, como corresponde. Entonces, bueno, han llegado a prender fuego al salón principal, han arrancado las placas con los nombres de los senadores de las puertas de sus despachos y han salido con ellas en la mano. Fruto de la represión policial y los enfrentamientos se han producido una decena de heridos hasta el momento. Los manifestantes estaban acompañados por legisladores del Partido Colorado y el Partido Liberal. La policía ha disparado con balines de goma y el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, que se opone a esta reelección, ha sido herido en el hombro. La gente está que grita dictadura nunca más, Cartes violador. La tensión creció hasta un nivel inaudito en los últimos días en Paraguay. Increíble lo que pasa en Paraguay ahorita. Gran parte del oficialista Partido Colorado quiere que el presidente conservador Horacio Cartes, un ex empresario tabacalero que está en el poder desde el 2013, repita el mandato en el 2008. De otro lado, el Frente Guazú de la izquierda quiere que Fernando Lugo, el ex obispo de San Monetario que fue destituido en tiempo récord por el Congreso en el 2012, vuelva a ser presidente. ¿te acuerdan, no? Así es. Ese ex sacerdote, con todos estos problemitas que tuvo. ¿No? Esto ha llevado pues una alianza insólita a la que mencionas, Verónica, entre el oficialismo y sus enemigos de la izquierda para impulsar una reforma constitucional que debe dirimir el Congreso. Claro, el señor Cartes es un empresario, ¿no? Pero bueno, cuando se trata de objetivos comunes, imagino. Bueno, lo que está sucediendo en Paraguay, seguramente vamos a tener más información a lo largo de las próximas horas, pero esta es la situación que se está viviendo en el Congreso de la República. El presidente no se ha pronunciado todavía, pero todos los políticos allá en Paraguay lo responsabilizan de lo que está sucediendo. Paraguay es un bravo también, ¿no? Políticamente no, ¿no? Políticamente no, pero es un pueblo que durante más de 30 años tuvo una dictadura, claro. Stroessner. Claro. Luego pasó a otro dictador solo, que era un general Liendo. Después estuvo el Partido Colorado gobernando un par de veces. Y después el Partido Liberal en otro grupo. Esa es una consigna de todos los partidos políticos, ¿no? ¿Y qué nos hace pensar de esto, de lo que está pasando no solo en Paraguay, sino lo que viene pasando en Venezuela, en nuestra región? Ahora hay es un tema muy sensible, esto del respeto a la democracia, ¿no? Me parece que antes era más fácil que la dictadura se instaure, porque no había tanta información. Y ahora creo que las reacciones del pueblo son casi inmediatas, ¿no? Me regresa a lo que estábamos hablando, como el señor García. Un golpe puro y duro, ¿no? Con la policía en la calle, los militares acuartelados. Son otros tiempos. Esto es un golpe a lo Venezuela, dicen, mira. Es que los tiempos han cambiado, los políticos se tienen que dar cuenta de esto. Mira eso. Paraguay independiente. Muy bien. Bueno, esta es la situación en Paraguay. Nos enlazamos de inmediato, apenas tengamos más información. Tal vez el pronunciamiento del propio presidente de la República nos avisa de la producción para engancharnos pronto. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con nuestros invitados en instantes. Bueno, vamos con el siguiente tema. Nos quedó un poco corto el tema del señor García, pero bueno, nos ganó la actualidad.
Vamos a hablar ahora de otro expresidente, del señor Ollanta Humala, que él, estuvo citado en la Comisión de Defensa por las compras militares durante el gobierno nacionalista. Él estuvo ahí en una sesión privada, obviamente se le preguntó por el tema del fenómeno del niño, también por el señor Toledo. Bueno, muchas consultas se le hizo, desde luego. Vamos a escuchar qué es lo que dijo sobre el tema de la prevención y qué fue lo que se hizo durante su gobierno, que además tantas quejas han suscitado estos últimos días. Hemos adquirido un buque logístico que jamás en nuestra historia el Perú ha tenido. Un buque logístico que permite la carga de más de 11.000 toneladas y con los cuales se ha venido transportando maquinaria, se ha venido transportando material, donaciones, etcétera, a nuestros hermanos del norte. Hemos colocado estas mallas metálicas del modelo colador para detener en los huaicos todo lo que son las piedras. Hemos puesto más de 11 mallas en las quebradas de Chosica. Creamos el programa ProPuentes con más de 1.000 puentes. Todos estos puentes que hoy día el gobierno está colocando, los puentes modulares, el tipo Bailey, fueron adquiridos en nuestra gestión. Lo que quiero decir con esto es que ha sido un esfuerzo sin precedentes. Cuando hicimos estas adquisiciones de más de 14.000 millones de soles, se nos criticó. Se decía que no era necesario, ahora vemos que sí era necesario. A nosotros se nos... Bueno, ¿qué piensan nuestros invitados de todo esto? Las declaraciones del presidente Humala. Sobre las declaraciones está diciendo algunas cosas que son reales, o sea, si efectivamente en su gobierno se compraron algunas cosas que hoy se están utilizando. O sea, eso sí es verdad, eso no se puede negar, ¿no es cierto? El señor Cateriano se encarga todos los días a través de su cuenta en Twitter de decir que bien funcionan los aviones de Spartan. Sus aviones de Spartan. Sí. Pero a ver, y a ustedes les consta que yo he sido un opositor, creo más o menos duro en esos 5 años, me la pasé opuesto al régimen. Pero si me dicen, como están diciendo ahora, compramos algunas cosas que hoy se están utilizando, sería mezquino decir que no. Sí es verdad. Esa parte es cierta. Hay maquinaria comprada. Ahora, hay otras cosas que ahí se plantearon que más bien habría que simplemente apuntar, porque también escuché, no está en el resumen que han ofrecido, pero que hablaba de los ascensos y que los ascensos en su época fueron apegados a la ley. Eso no es correcto. Eso no es verdad y eso yo lo denuncié y lo peleé en el Congreso, lo dije en este programa de una vez, la forma como metió la mano el presidente de la República para lograr algunos ascensos inconvenientes. Acuérdate nada más comenzando. Pero eso sí lo están viendo en la comisión. Pero por eso te digo, porque he escuchado decir de que no es verdad, que los ascensos los hicieron todos bien. No es cierto. O sea, acuérdate nada más comenzando su gobierno que le dieron de baja a 50 generales de policía, ¿puede ser? De baja a todos para que una persona en particular termine siendo quien manejase todo. De manera que hubo metida de mano en los ascensos, claro que sí, y groseramente. Yo no le niego a un gobernante el que tenga la posibilidad, efectivamente, de más o menos rodearse de mandos militares que estime conveniente, ¿no es cierto? Pero la forma grosera como esto se hizo durante su régimen no admite declaración. Y lo otro que le quiero cuestionar yo al señor Humala, a quien hoy he leído a través de un tuit, es esta posición tan graciosa que tienen algunos con respecto a los dictadores, ¿no? O sea, si el dictador es de mi agrado, no es dictador, y si el dictador no es de mi agrado, es un tremendo dictador, ¿no? Entonces, que nos diga él, yo luché contra el fujimorismo y lo que pasa en Venezuela no está bien, a ver, conversen para arreglar las cosas. Oye, perdón, se condena acá y se condena allá. El fujimorismo fue una dictadura, lo de Maduro es una tremenda dictadura también. Dictador es Castro, dictador fue Velasco, dictador fue Pinochet. No interesan los colores. Quien rompe el orden constitucional es un dictador y tiene que ser condenado. Y cualquier demócrata de cualquier condición y de cualquier color tiene que condenarlo y tiene que luchar contra él. Usted lo ha dicho, cualquier demócrata, ahí vemos quiénes son demócratas. No es demócrata, no quien no lo dice no es demócrata. Cuando a mí se me cabrea que le digo, oye, es una dictadura la que vive Cuba, es una dictadura la que vive Venezuela, no mira, porque en realidad o eres o no eres demócrata, no interesa la ideología en esto. Aquí lo que interesa es saber si respetas principios elementales de dignidad de la gente, de democracia, de participación popular. Pero le parece que el deslinde que hace Ollanta Humala es claro. Me parece débil. Nadine Heredia lo ha defendido prácticamente a Maduro. Me parece increíble. O sea, si él nos dice que luchó contra la dictadura fujimorista, estuvimos en el mismo lado. Me alegro. En esa pelea estuvimos en el mismo lado. Pero contra Maduro, todos los demócratas de América Latina tienen que pelear ya.
Hace rato debimos levantar más fuerte la voz de lo que lo hemos hecho. ¿Pero qué pasa si el chavismo fue el que financió el proyecto político de Humala? Ahí comenzamos a ver entonces que hay otras... ¿Qué pasa si la que apuntó las cuentas a donde iban a canalizar los dineros del chavismo en la agenda de Nadine Heredia es Verónica Mendoza? Consideraciones entonces, ¿qué hacemos? Hay otras consideraciones entonces, ¿no es cierto? ¿Cómo condenamos al chavismo si el chavismo nos dio la plata Por eso para te decía, hacer gobierno? Para mí, el punto central con respecto a Humala hoy, Humala Noticia hoy, no pasa porque si compró o no compró, porque yo creo que compró. Esas declaraciones a mí me preocupan, ¿no? Esos tweets a mí me preocupan. Hoy estamos viviendo en América Latina un tema que lo miramos un poco desde lejos, pero que creo que nos afecta a todos. América tiene que comenzar a levantarse frente a estos sucesos. Estas cosas no deben ocurrir más. Debemos buscar mecanismos que creo no existen. Desterrar a estos caudillos, a estas intenciones autoritarias, si no desterrarlas por siempre. Si no vamos a avanzar como continente. O sea, lo que pasa en Caracas tiene consecuencias en Santiago. Lo que pasa en Río se siente en Lima. O sea, América es una. Y hoy que en el mundo globalizado, hace un instante lo decía Luis, el mundo globalizado hoy día nos permite una dinámica diferente. O sea, estamos absolutamente conectados. Es casi imposible engañar al pueblo. Perdón, de América Latina, hay que precisar que es Paraguay, por si acaso. Los tuiteros de repente han confundido. Tal vez en el apuro nosotros de la información en vivo hemos dicho Uruguay, pero es Paraguay. No, Paraguay, no hemos dicho Uruguay. Paraguay, siempre hemos dicho Paraguay. ¿Qué cree que Uruguay después de la derrota? Pensé que me había equivocado. Eran hinchas Uruguay después de la derrota. Hay un diputado, estoy viendo en imágenes, que va a tener que ser, sí, ese es un diputado. Terrible, ¿no? Va a tener que ser sometido a una cirugía debido a las heridas ante los agentes antimotines, quienes intentaron impedir la manifestación ciudadana. Muy fuerte, ¿no? No la podemos poner porque es un congresista totalmente ensangrentado, le han reventado la cara. De Edgar Acosta. O sea que las manifestaciones no han sido, como parecía, solamente contra un bien público, ¿no? Sino que han sido directamente contra las personas, y hay un diputado que está hospitalizado ya y que va a tener que ser operado de emergencia debido a la herida que le propinaron debido al golpe que le propinaron. Muy bien, continúen por favor nuestros invitados para procesar. Yo dije lo que tenía que decir. Bien. No, con respecto a Humala, creo que el tema no es como dices, lo que se compró, sino cómo lo compró. También. Creo que el tema es cómo lo compró. Y este tema de las compras de Estado a Estado, parece que no son tan sacrosantas y que quizás no, pues, porque eso es lo que decían siempre que se cuestionaban estas compras, decían, no, pero es de Estado a Estado, entonces ahí no hay corrupción. Un momentito, ¿por qué no hay corrupción entre Estado y Estado? ¿No? O sea, yo no estoy acusando, diciendo de que ha sido así, pero sí creo que debe investigarse. No, obvio. Sin ninguna y además duda. eran compras secretas, o pretexto de ser compras militares que no podían ser. Un momentito, las compras estratégicas, y el señor Bengolea estará de acuerdo conmigo porque ha trabajado mucho el tema de defensa, las compras estratégicas, sí, evidentemente tienen que ser confidenciales, pero si vamos a comprar 2 aviones Spartan, ¿por qué tiene que ser eso? Pero es que hoy día ya no hay nada confidencial en el mundo. O sea, habrá confidencialidad en términos de cuál es el último avión militar que ha desarrollado la tecnología americana o rusa. Sí, pero eso no vamos a comprar, pues. Pero ¿en qué compran los países como los nuestros? Eso sale publicado en una revista que se llama Janes todos los años. Entonces, eso se sabe. Así que aquello de que la compra militar debe ser secreta no tiene mucho sentido, y la prueba está también que aquí autorizaron a la Contraloría a que pudiera meter su nariz en las compras militares. Entonces también la Contraloría tiene que hacer un informe sobre eso. Entonces creo que ahí esos son temas en los cuales tiene que verse. Y el segundo tema, o sea, esta declaración tan, digamos, fría, porque ni siquiera llega a ser tibia, sobre el tema de la dictadura venezolana, pues es como que da más a pensar que, claro, el que la debe la teme, ¿no? El que la debe la teme en este caso. Sí, pues, porque ellos están en deuda, ¿no? Porque sin duda hubo pues una conexión con el chavismo. No está demostrado todavía, pero hay muchos indicios de que hubo un financiamiento para el proyecto político. Como Maduro es mucho menos político que Chávez. Sí, Maduro pues es un loco desatado. Y le puede decir cualquier cosa. Yo me acuerdo, lo conocí cuando estuvimos en una reunión en Montevideo cuando se estaba armando la UNASUR, y él fue como delegado del gobierno de Chávez.
Maduro ya pidió cuando no le gustó la salida de Rocayolo. Sí, claro. O sea, no tiene pelos en la lengua y eso lo saben ellos. Entonces, Humala debe haber dicho, no, mejor aquí nos vamos con tranquilidad, ¿no? Y no decimos nada. Pero bueno, yo lo que quería solamente se va a acabar, y es que al parecer el amigo del Castillo, y quien perdónenme que traiga el tema de nuevo porque no quiero que la campana salve estas cosas, ¿no? La campana paraguaya. El amigo del Castillo parece que le está echando la culpa de todo a Cornejo. ¿Por qué? Porque dice, son los funcionarios segundos. Un ministro no es un segundo, es cierto, pero todos los segundos se tienen que poner de acuerdo para hacer algo, y alguien los tiene que poner de acuerdo. Obviamente la cosa pasa por ahí porque también ha sido comprendido, porque hay 4 que ya están, 4 acusados, más Cornejo 5 y más Alan García 6 ahora. Entonces yo creo que es, como tú dices, sería muy bueno y muy sano que el presidente García venga aquí a hacer sus descargos, y que obviamente se le juzgue con la misma vara con que se están juzgando a otros. Muy bien. Creo que nos haría mucho bien, porque mira, yo te lo digo muerto, me parece, me muero de pena de ver a mi país con un expresidente en la cárcel, ver a 2 acusados, y a uno a punto de ser acusado. Es terrible, y frente a eso ver que el que está en la cárcel es porque lo trajimos, que el otro que está acusado hace tiempo está afuera y no quiere venir, o no lo están trayendo, o lo que sea. Así que dentro de todo eso, ojalá que Alan García de verdad venga para sentirnos todos nosotros un poco mejor. No es posible que nuestros presidentes hayan incurrido todos en esta situación, y todos se van, y todos corren y después regresan a ser elegidos. Ya no se puede eso. Sí se puede. Ya no. Uy. Ya no, ya. Esta es otra era. Ojalá. Vamos ahora con el internacionalista Ernesto Velita, que le damos las buenas noches. Estuvo aquí con nosotros, señor Velita, hablando sobre Venezuela, pero hoy tenemos que hablar sobre Paraguay y también sobre el Congreso de Paraguay. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estuvimos con su hermano anoche. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, queríamos saber cuál es la situación de Paraguay. Nosotros hemos informado de último minuto que manifestantes han interrumpido en sus instalaciones. Ha habido mucha agresión. Acabamos de ver imágenes de uno de los diputados herido. Va a tener que ser operado. Y parece que se estaba gestando al interior del Parlamento y se llegó a aprobar un proyecto para aprobar la reelección presidencial. Parece que estamos en América Latina con una suerte de epidemia de violencia y sobre todo de pretensiones políticas de modificaciones constitucionales de algunos presidentes para perennizarse en el poder. Paraguay es un caso más. Un grupo de 25 senadores del partido del presidente Horacio Cartes están impulsando una modificación constitucional que le permita al candidato presentarse a la reelección, que actualmente no está reconocida por la Carta Constitucional. Esto ha promovido una protesta popular en vista de que la forma como se ha aprobado, que ha sido no en el local parlamentario, sino fuera del Parlamento, por este grupo de senadores que van a llevar después su aprobación a la Cámara de Diputados, donde el partido oficialista tiene mayoría, como que aseguraría la posibilidad de que este proyecto siga avanzando. Sin embargo, todavía tiene que pasar por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y después convocarse un referéndum. Las protestas populares están orientadas a impedir, a como dé lugar, a impedir que se haga la reforma constitucional, ni siquiera que se implementen los procedimientos para ir a la reforma constitucional, porque la población está en contra de la reelección presidencial. De manera que este fenómeno que, como decíamos al comienzo, se está propalando por América Latina, en el Ecuador ha pasado, en Nicaragua ha pasado, en Bolivia están en camino de volver a intentar una reforma constitucional que ya fracasó, como si las aspiraciones de los presidentes fueran la reelección permanentemente. Yo creo que esto tiene que ser motivo de alguna forma de reflexión de parte de las autoridades o de los organismos internacionales, en la medida en que estas intenciones reeleccionistas crean un clima de violencia
un clima de protesta popular, un clima de enfrentamiento con las fuerzas de represión. Y este es un ambiente que creíamos que ya estaba superado y desaparecido en América Latina. Muy bien. Bueno, muchas gracias, señor Belit, por este importante punto de vista. Su especialidad como internacionalista nos permite pues darle el contexto un poco más en profundidad a este caso de incidentes en Paraguay, en el Congreso. Manifestantes han incendiado el legislativo. Este detalle, además de que se aprobó o sea, que se estaba haciendo esta enmienda fuera de las instalaciones del Claro. Congreso y que se iba a llevar el papelito solamente para un mero trámite. Sí. No se estaba haciendo en el piso del Senado, lo estaban haciendo de manera sigilosa, escondida, oscura, y por supuesto eso la gente no lo ha aceptado. Y bueno, los manifestantes han llegado al Congreso, han quemado el Senado, han sacado las placas de los nombres de los senadores y han habido incidentes que la policía difícilmente pudo controlar, y han terminado con Pero yo creo que no, el legislativo gravemente herido. Yo creo que no debemos olvidar que esto viene desde el año 95. Toda esta cosa de quererse reelegir la empezó Fujimori, la empezó Menem, la empezó Fernando Enrique Cardoso en Brasil, y luego de ahí Colombia, de allí también en Ecuador, Nicaragua, es decir, ahora Bolivia. Entonces yo creo que hemos estado viviendo con esto mucho tiempo. Nosotros pudimos pararlo porque cuando vino la democracia se cambió la ley y se dijo que no había reelección inmediata porque se entró con reelección. Claro. Entonces creo que pero ya Fujimori era la reelección, ¿no? Eso fue y esta interpretación que le daban ellos, ¿no? Bueno, es lo que quiere hacer Evo Morales ahora, su tercer periodo. Sí, sí. América Latina tiene una historia pues pendular, ¿no? Breves espacios democráticos para regresar otra vez a espacios antidemocráticos. Yo decía una cosa que creo que tiene relación también con lo que va a pasar ahora con Venezuela y que habría que comenzar a pensarlo, es decir, los demócratas de América deberíamos comenzar a pensarlo. ¿Cómo hacemos para dar a algún organismo internacional la fuerza suficiente para tener peso real frente a estas circunstancias? O sea, ahora, por ejemplo, convocan UNASUR, me parece, para el tema venezolano, que ya Venezuela, UNASUR ya salió de Venezuela, o Venezuela ya salió de UNASUR, entonces, ¿qué más va a poder hacer? Se reunirá la OEA. ¿La OEA qué va a poder hacer? Con todos estos países pequeñitos que hay en América Central, que le deben un montón de favores al petróleo venezolano, ¿no es cierto?, con Cuba y toda su influencia que va a impedir siempre cualquier tipo de situaciones yo creo que a mayores. Creo que aquí o encontramos mecanismos internacionales que nos defiendan América en general, o estas cosas van a seguir pasando, y van a seguir pasando. Pero cuanto más dejemos a Venezuela fuera de todos los organismos, mejor para Maduro. Entonces hay que tomar en cuenta eso. No podemos dejar al pueblo venezolano solo con Maduro. De alguna manera tenemos que estar ahí. Gracias a ambos por haber estado aquí, 8:01. Quédese con Primero a las 8 con todas las noticias más importantes del momento.